La entrevista a las 10:13 de la mañana es con el magistrado Alejandro Ramelli, que es de la sección de ausencia de reconocimiento de la JEP. Es el principal investigador que tiene Colombia sobre uno de los capítulos más inciertos, más dolorosos y más preocupantes que tiene la historia de nuestro país, y es el capítulo de los falsos positivos. Magistrado, bienvenido a 10 AM hoy por hoy. Sí, muy buenos días, Vanessa, su equipo de trabajo y a toda su audiencia. Magistrado, ustedes acaban de estar por tercera vez en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, y cada vez que van hay unas imágenes y hay unas historias que realmente los colombianos que seguimos minuciosamente esta película de horror que son los falsos positivos nos dejan exhaustos. ¿Ya terminó la JEP ese proceso, esa investigación en Las Mercedes en Dabeiba? No, no hemos terminado todavía, Vanessa. Estamos en la tercera visita, como usted lo acaba de mencionar, pero realmente la cantidad de información que estamos manejando es tan grande que lo más probable es que tengamos que regresar porque no hemos terminado la parte forense, pero al mismo tiempo pues seguimos avanzando en la parte investigativa. Entonces, próximamente van a ser llamados a versión muchos más comparecientes para que respondan por estos hechos de las Mercedes. ¿Y qué es lo que ocurrió en Las Mercedes? ¿Por qué la JEP se ha concentrado en ese cementerio en Dabeiba? ¿Qué hay allí? Bueno, nosotros llegamos por un aporte a verdad que verificamos pues si realmente era cierto. A partir de esa primera información, comenzamos a citar a más y más comparecientes, más testigos, víctimas, y a partir de allí nos dimos cuenta que es un caso inmenso. Es decir, que parte de la constatación de la información, eso es verdad, así llegamos, pero que a partir de entonces ha salido muchísima información, no solamente de un compareciente, de diversos comparecientes, y esas informaciones coinciden en que durante muchos años, infortunadamente, en el cementerio de Las Mercedes se presentaron casos de ejecuciones extrajudiciales y en muchos de ellos seguidos de la desaparición de los cuerpos de las víctimas. Entonces, estamos hablando de una temporalidad que por lo menos arrancaría en el año 1997 e iría por lo menos hasta el año 2007. Magistrado, ¿cómo llegaron a Dabeiba? Usted dice que fue una información inicial. ¿De quién? ¿Cuándo? ¿Qué les dijo? Sí, todos los comparecientes ante la jurisdicción tienen que hacer un aporte a verdad plena y nosotros tenemos que verificar si esos aportes son ciertos o no. Es decir, nosotros realizamos una investigación en profundidad y no nos basamos únicamente en el dicho de un compareciente. Por eso, inicialmente fuimos con un compareciente y a partir de entonces comenzamos a verificar si lo que él estaba diciendo es cierto o no. Pero al mismo tiempo nos dimos cuenta que existían muchos más testigos, muchos más comparecientes, y nos dimos cuenta que finalmente la macrovictimización pues fue enorme en el cementerio de Dabeiba. Entonces, digamos, el punto de entrada fue un aporte de verdad, pero no es lo único, eso es uno de los elementos de toda la información que nosotros estamos manejando en relación con Dabeiba. Estaba preguntando, magistrado Pascual, que por qué Dabeiba, que qué había en ese lugar. Sabemos que Dabeiba pues, es un punto en el que en algún momento coincidieron los paramilitares con las FARC, una zona de conflicto muy compleja, ¿no? ¿Qué había allí? Sí, ¿Por qué es ese realmente cementerio? realmente no es una coincidencia. Si uno examina la historia de Dabeiba, pues infortunadamente ha sido una región, pues todo lo que es el Cañón de la Llorona, donde han confluido todos los actores del conflicto armado. Infortunadamente para los pobladores de Dabeiba, pues ellos se encuentran en un sitio particularmente estratégico de la geografía nacional, con lo cual no es casual, o sea, no es casual que tanto en el cementerio de Dabeiba como en la zona rural existan tantos sitios de inhumación de personas desaparecidas. O sea, yo quiero también señalar que no es exclusivamente el cementerio de Dabeiba. De hecho, versiones que han dado paramilitares, por ejemplo, en Justicia y Paz, también han indicado otros lugares que no son el cementerio de Dabeiba. Pero lo que es exactamente el cementerio de las Mercedes, pues nunca se había hecho una investigación como la que venimos adelantando nosotros. O sea, las investigaciones se habían centrado
en la zona rural de Dabeiba con las versiones que en Justicia y Paz dieron los paramilitares sobre sitios de inhumación de sus víctimas. Pero Magistrado, usted dice que las investigaciones, digamos que el récord que ustedes tienen en Dabeiba arranca en 1997. ¿Eso quiere decir que este episodio de los falsos positivos en Colombia arranca en el 97? no, la información que tiene la jurisdicción es que arranca antes. Yo estoy hablando específicamente del cementerio de Dabeiba, pero no, digamos, la información que nosotros tenemos es que es un fenómeno que infortunadamente casi que arranca en la década de los comienzos de la década de los 90. Lo que pasa es que tiene unos picos y unos aumentos en determinadas temporalidades, pero pues tampoco es que uno diga que arrancó en el año 97, no. O sea, hay información de que arrancó mucho antes, pero sí, digamos, los informes de Naciones Unidas, de la Corte Penal Internacional, todos coinciden en afirmar pues que obviamente hay unos picos ascendentes del fenómeno como tal. Sí. Ahora, supone uno que si hay un cementerio como Dabeiba, donde ustedes han encontrado los cuerpos que han encontrado y las historias que han encontrado, ¿tenía que haber cómplices? ¿O esto era, cómo funcionaba? Digamos, en ese mapa del horror que usted ha venido haciendo, ¿qué se ha encontrado? Pues por un lado yo creo que hay complicidades, indudablemente, pero más allá del tema de las complicidades, donde estarían involucradas muchas personas que no son agentes del Estado, lo que también es cierto es que había mucho temor. O sea, estamos hablando de una zona de guerra. La Beiba se la tomaron 3 veces la guerrilla. Y hubo enfrentamientos todo el tiempo en el Cañón de la Llorona. Entonces, el ambiente como tal que se vivía en Dabeiba llevaba a que la población viviera completamente atemorizada. Y muy seguramente por eso es que un fenómeno de esta magnitud se podía dar. Magistrado, mire, uno de los informes que presenta la JEP dice que los cuerpos fueron encontrados dentro de bolsas plásticas negras, desnudos, amarrados de pies y manos, con heridas de arma de fuego. Pero además hay necropsias antes de que los entierren. ¿Quién hizo esas necropsias? ¿Ahí medicina legal tiene una complicidad? No, realmente lo que nosotros hemos encontrado hasta el momento es que son enterramientos ilegales y eso no tiene que ver con medicina legal. O sea, medicina legal hace su trabajo, pero como tal, quien tiene que hacer la inhumación de los cuerpos, pues no es medicina legal. O sea, medicina legal es su trabajo, digamos, de científico y demás, pero el tema es que son enterramientos ilegales. O sea, a partir de allí no hay una entrega de los cuerpos a los familiares como tal. O sea, se realiza una primera actividad, digamos, forense, pero el resto del tratamiento de los cuerpos no corre a cargo de medicina legal. Magistrado, los militares, ustedes han entrevistado por lo menos a 14 militares que aseguran haber participado en esos episodios. ¿Qué dicen? ¿Qué es lo que dicen esos militares? ¿Cómo llegaron a los militares? Participando ellos, aportándole a esta investigación. ¿Y quiénes son esos militares? No, mira, como te dije, el punto de entrada al cementerio de Aveiva fue una versión de un compareciente, pero nuestra labor como jurisdicción es contrastar la veracidad de los relatos, ¿sí? Y a partir de esa contrastación es que comienzan a mencionarse más y más personas. Entonces, esto es un poco como el efecto bola de nieve. Tú comienzas con algo pequeño y comienzas a investigar y se va aumentando y se va aumentando y el número de personas involucradas va creciendo. Y lo que estamos haciendo en la jurisdicción es llamando a todos esos comparecientes que de alguna manera pudieron tener responsabilidad en la comisión de esos delitos. ¿Qué dicen qué dicen, por qué los militares terminan acudiendo a la JEP a contar? ¿Son militares que están buscando beneficios o son militares que ustedes llaman a indagatoria? ¿O por qué un militar tendría que contar un horror como el de los falsos positivos? ¿Cuál es el aliciente, digamos? Digamos, hay que explicar el marco normativo. En principio, los integrantes de la fuerza pública que se someten a la jurisdicción, ellos tienen que hacer un aporte de verdad plena, exhaustiva y detallada. Y ellos no hacen ese aporte de verdad, pierden el beneficio. O sea, si nosotros verificamos, por ejemplo,
algún integrante de la fuerza pública está mintiendo, ¿cierto? Pierde los beneficios. O sea, es todo lo contrario. O sea, es todo lo contrario de lo que se está diciendo. Y es, si yo soy un integrante de la fuerza pública y miento, lo que hago es perder los beneficios. Ahora, nosotros también estamos llamando a otros integrantes de la fuerza pública que no han recibido beneficios. Yo creo que eso es lo más importante, Vanessa. O sea, nosotros no nos estamos llamando, no nos estamos limitando a llamar a los comparecientes que han recibido beneficios, sino que nosotros llamamos a todos los comparecientes que terminan siendo mencionados o bien en informes o por otros comparecientes. Y muchos de ellos, y me parece que es lo más importante que estamos haciendo, muchos de ellos jamás habían sido investigados por la justicia ordinaria. ¿Por O sea, qué? estamos llamando personas que nunca habían sido investigadas. ¿Por qué? ¿Por qué la fiscalía no había investigado esto? ¿Por qué Colombia no sabía esto? Bueno, no sé, es que, digamos, la Fiscalía en su momento, digamos, hizo una gran labor en el tema de ejecuciones. Yo no quiero entrar, digamos, a cuestionar el tema. Lo que pasa es que es un fenómeno tan grande, es un fenómeno tan grande, con tanta gente involucrada, que realmente creo que la justicia colombiana se ha quedado corta. Entonces, gracias a la Jurisdicción Especial para la Paz, nosotros estamos superando lo que se llama el umbral de la verdad de la justicia ordinaria. O sea, nuestra finalidad no es repetir lo que ya sabe la justicia ordinaria. Nuestra finalidad es ir más allá, es lograr la verdad plena. Y esa verdad plena implica, por un lado, el esclarecimiento de los hechos, hechos jamás investigados, personas jamás investigadas, patrones de macrocriminalidad jamás investigados. Y eso es lo que quieren las víctimas, es lo que quiere el país. O sea, el país lo que quiere es la no impunidad. ¿Y dónde está la impunidad? En las personas no investigadas, en los hechos no investigados, en los patrones macrocriminales jamás investigados. Entonces, nosotros estamos corriendo el umbral de la verdad que se ha alcanzado por mucha dificultad a lo largo de los años en la justicia penal ordinaria. Magistrado, hay un montón de gente que obviamente niega la existencia de los falsos positivos. Dicen que usted lo que está es inventándose un show. Hay una columna de Salud Hernández en particular sobre el caso de Edison Liscano, que es este muchacho de 23 años. En la columna Salud dice que el muchacho, primero, pues tenía vínculos con las FARC, que su familia lo acepta. Segundo, la familia ya fue indemnizada. Mejor dicho, hay mucha información de gran parte del país que le agradece a usted lo que está haciendo, pero hay otra gente que dice eso no es verdad. En Colombia los falsos positivos no pasaron. ¿Pasaron o no pasaron? Claro que pasaron, Vanessa, y te agradezco mucho la pregunta. Yo me baso en evidencias, me baso en pruebas y me baso en decisiones judiciales. En relación con el caso que usted me está comentando, hay dos decisiones judiciales. La primera es una sentencia del 28 de abril del año 2010 del Tribunal Administrativo de Antioquia, donde se condena al Estado colombiano por este falso positivo. Y es más, el mismo Tribunal de Antioquia dice que hubo una desaparición del cuerpo. Voy a citar lo que dice el tribunal. Por demás, resulta extraño que los cuerpos de las personas presuntamente muertas en combate fueron retirados de la morgue municipal con tanta premura, sin permitir que familiares del occiso Liscano Hurtado lo identificaran o reclamaran su cuerpo. O sea, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de Antioquia, perdón, está diciendo que jamás fue identificado el cuerpo y jamás se lo entregaron a sus familiares. Y el Consejo de Estado, mediante auto del 16 de agosto de 2012, dice que el caso de Edison Alexander es un típico caso de los denominados falsos positivos. Lo dice el Consejo de Estado, no lo digo yo. En la medida en que éste se encontraba en su vivienda y fue detenido junto a otros por miembros pertenecientes al Ejército Nacional y posteriormente presentado como muerto en combate. Es importante anotar que en el proceso no se acredita que hiciera parte de las FARC, ni hubiera accionado arma alguna en contra de los militares. Entonces, yo me baso en decisiones judiciales, yo no me baso en rumores. Y lo que dicen dos tribunales del país es que fue una ejecución extrajudicial, que el cuerpo lo ocultaron, que la familia jamás lo identificó y que precisamente por los aportes a verdad plena es que nosotros llegamos al sitio donde Edison estaba. O sea, jamás la familia supo dónde. La familia escuchó rumores
que estaba en el cementerio, pero pues una cosa es que le digan a uno que está en el cementerio y otra cosa es que la familia le haya dado cristiana sepultura. Entonces, pues frente a ese tipo de comentarios, Vanessa, que además son revictimizantes, pues yo lo que digo es, hay decisiones judiciales, y las decisiones judiciales dicen todo lo contrario a lo que están afirmando. Entonces, ¿Usted cree que en Colombia hay alguien a quien no le interesa que se sepa todo lo que ocurrió con ese capítulo de falsos positivos? pues yo pensaría que sí, ¿Por qué? porque precisamente, digamos, en todo este fenómeno, uno lo que ha visto es el negacionismo, ¿no? El negacionismo, eso no pasó, se está exagerando, pero Vanessa, yo soy un juez, yo me baso en las evidencias, me baso en las pruebas. Entonces, yo lo que concluyo es lo que da un expediente, lo que está en las pruebas. Y eso es lo que la JEP está haciendo, verificando la información y constatando lo que está en un expediente. ¿Cómo pasó, magistrado? Usted lleva en esto 4 años investigando, viendo Dabeiba, las Mercedes, hablando, escuchando militares, que eso pues es tremendo, escuchar a militares confesar que participaron en este episodio todo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la versión que usted tiene? Este capítulo horroroso de los campos de los falsos positivos, ¿fue una política de Estado? ¿Fueron unas manzanas podridas, como dicen algunos? ¿O qué fue? Bueno, primero te preciso que llevamos 3 años, no 4. Llevamos 3 años. Pues, Bueno, primer punto. Y segundo, ya la jurisdicción, cuando adopte sus decisiones en este tema, le dirá al país todo lo que sucedió. O sea, yo pues tampoco puedo revelar, digamos, lo que está en las investigaciones y demás. Lo que te digo es que he tenido la ocasión de presidir con mis colegas el caso 03 y 04, pues más de casi 300 versiones. Entonces, ¿se imagina que es escuchar 300 versiones de este horror? La verdad, no es nada fácil. Y yo creo que cuando la JEP, digamos, cogiera sus decisiones, cuando se sepa todo lo que nosotros tenemos, pues el país tendrá que hacer una reflexión profunda de por qué sucedió esto, ¿no? O sea, ¿qué nos llevó a que esto pasara? ¿Por qué tantos años pasó este fenómeno sin que se detuviera? Pero como te digo, no quiero avanzar conclusiones que estarán en las decisiones de la jurisdicción. magistrado, nos mandaron ahorita no sé si es verdad o no, se lo quiero preguntar a usted, que hay una especie de curso de capacitación a los militares que tienen que participar en la JEP como con instrucciones de, mire, maneje esto así, diga la verdad de esta manera, la otra. ¿Usted ha oído de eso? Algo hemos escuchado y es altamente preocupante. Es altamente preocupante porque, digamos, eso no es pedagogía propiamente. Pedagogía es decir las cosas como son realmente, pero pues ya dar algún tipo de instrucción o de indicación en el sentido de no hacer el aporte de la verdad. Creo que es un error además, creo que es un grave error porque si la persona no hace un aporte a la verdad, pues está violando los compromisos con la jurisdicción. O sea, lo que yo les quiero significar es que nosotros, digamos, manejamos unos beneficios penales condicionados, pero la condición es el aporte de verdad plena. Si no hay aporte de verdad plena, no se justifican los beneficios. Y yo quiero digamos, que todos los que comparezcan en la jurisdicción, tanto de un lado como del otro, porque esto no solamente es fuerza pública, es también por el lado de la guerrilla, es por el lado de los terceros. Todos tienen que hacer aporte a la verdad plena. Si no hacen aporte a la verdad plena, no merecen estar en este sistema. Magistrado, muchas gracias por estar aquí con nosotros en 10 Muchas AM gracias, hoy por Vanessa, hoy. sus oyentes. Seguimos sus investigaciones minuciosamente. Gracias, Vanessa. Chao.